Lo que estás a punto de descubrir no tiene nada que ver con forzar una actitud positiva ni con fingir que todo va bien cuando por dentro sientes que te estás desmoronando. No se trata de disfrazarte con una sonrisa vacía ni de reprimir a la fuerza esos pensamientos que te abruman en silencio. Esto va mucho más allá de los gestos ensayados o las frases motivacionales vacías. Aquí nos adentramos en un terreno más profundo, ese espacio invisible donde habita tu verdadero yo, muchas veces ignorado, silenciado o sepultado bajo expectativas ajenas. La mayoría de las personas prefiere quedarse en la superficie, buscando soluciones que alivien el síntoma pero nunca tocan la raíz. Como si tapar la herida bastara para que desaparezca el dolor. Quizás en algún momento te preguntaste por qué hay personas que, incluso enfrentando el caos más absoluto, logran conservar una calma serena que parece intocable. Pierden lo que aman, atraviesan conflictos internos intensos, y sin embargo, mantienen una paz que no proviene de este mundo, una especie de refugio interior que nadie puede arrebatarles. Mientras tanto, otros se quiebran con cualquier roce de la vida. Un desacuerdo, un rechazo o una pérdida menor bastan para que pierdan el equilibrio, como si no tuvieran suelo firme dentro de sí. ¿Será una cuestión de suerte? ¿Una característica innata? ¿O existe una sabiduría más profunda que separa a quienes habitan su mundo interno con conciencia de aquellos que son arrastrados por él sin entenderlo? Esa estabilidad no es un privilegio exclusivo ni un don reservado a unos pocos elegidos. Es el resultado de una mirada diferente. Una comprensión que no nace del intelecto, sino de una transformación interior. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes ese anhelo de reencontrarte con tu centro, te invito a continuar este camino con nosotros. Suscríbete al canal y deja tu apoyo con un like si este contenido te inspira. Porque lo que vas a aprender aquí no solo puede cambiar tu manera de ver la vida, puede cambiarte desde dentro, y eso es lo único que transforma verdaderamente la realidad. Aquí es donde la mayoría se desvía sin siquiera notarlo. Muchos han crecido creyendo que lo que sienten es una reacción inevitable a lo que ocurre afuera. Como si el mundo tuviera el poder absoluto de dictar tu estado emocional. Pero esa es una ilusión profundamente arraigada. La verdad es que no vemos las cosas como son, sino como somos. Cada emoción, cada pensamiento, cada impulso que te domina nace del filtro invisible que has construido con tus propias vivencias, creencias y heridas sin cicatrizar. Es como si llevaras puestas unas lentes que colorean todo lo que percibes. Y esas lentes, muchas veces empañadas por el miedo, la decepción o la vergüenza, distorsionan completamente tu interpretación de la realidad. El mundo no es una amenaza constante, aunque así pueda parecer cuando miras desde el dolor no resuelto. No reaccionas a lo que sucede, sino al significado que le das. Y aquí está la clave que transforma vidas. No necesitas convertirte en alguien frío ni eliminar tus emociones para encontrar paz. Lo que necesitas es reinterpretar. Aprender a mirar lo que te hiere como una puerta de entrada al autoconocimiento. Como un espejo que revela lo que aún no ha sido sanado. Cambiar el significado de lo que vives no niega tu dolor, lo dignifica. Te permite atravesarlo con conciencia, en lugar de huir de él. Cuando eliges detenerte frente a tus emociones, sin darles la espalda ni maquillarlas con distracciones, comienzas a abrir una puerta que durante mucho tiempo estuvo sellada. Dejas de combatir tu mundo interior y empiezas a escucharlo. En lugar de juzgar lo que sientes, te permites comprenderlo. Y esa pequeña decisión, invisible para el mundo exterior, marca el inicio de una transformación profunda. Porque no es la vida la que determina tu estado emocional, sino el significado que tú eliges darle a lo que vives. Aunque te cueste creerlo, esa interpretación que parecía inamovible puede ser cuestionada. Puedes redibujar el mapa de tu historia, resignificar heridas, desmontar creencias antiguas y reescribir tu manera de mirar el mundo. Tienes el poder de convertir tu percepción en un territorio fértil, no en una trampa. Hoy no vengo a repetirte frases superficiales ni a ofrecer fórmulas vacías que prometen soluciones instantáneas. Vengo a compartir contigo una forma distinta de habitarte, basada en principios reales que han sido practicados por personas que encontraron, en medio del caos, una serenidad inquebrantable. Esa paz interior no nació de la negación, sino de una alianza profunda con su propia sombra. Vas a comprender cómo transformar el miedo en brújula, cómo reconocer la utilidad de tus emociones más densas sin que ellas te dominen,
y cómo cultivar una estabilidad emocional tan auténtica que permanezca incluso cuando el mundo exterior se desmorona. Lo que estás a punto de comprender no es una teoría más. Es una clave que puede cambiar radicalmente la forma en que vives, en que te relacionas contigo y con los demás. Pero esa transformación exige un tipo de coraje que no siempre se enseña, el coraje de mirar hacia adentro sin evasión, de interrogar esas verdades heredadas que aceptaste sin cuestionar y de liberar tu identidad de los condicionamientos que no te pertenecen. La verdadera libertad emocional no nace del control absoluto de las circunstancias, sino de la capacidad de elegir cómo interpretas lo que atraviesas. Y cuando descubres que esa elección te pertenece, comprendes que ninguna tormenta tiene el poder de arrasar con tu paz sin que tú lo permitas. Ahora, imagina por un instante cómo sería mirar la vida con una visión despojada de distorsiones. Sin el velo de los juicios automáticos, sin la carga de las emociones reprimidas que oscurecen tus decisiones, sin la interferencia de los miedos que actúan como saboteadores silenciosos. Imagínate con la mente despejada, los sentidos despiertos y el alma en armonía, atravesando cada experiencia desde un lugar de profundidad y claridad. La mente humana no es una máquina que reacciona sin sentido. Es un entramado de símbolos, memorias y arquetipos que, cuando son traídos a la luz, revelan el verdadero significado de nuestras reacciones. No estás roto, estás lleno de significados esperando ser comprendidos. Carl Jung, uno de los grandes pioneros del alma humana, comprendió como pocos la vastedad de nuestra psique. Para él, lo esencial en el ser no era lo evidente, sino aquello que habita en las sombras. La mente no es un campo plano que se puede dominar con lógica, es un paisaje en capas, una estructura profunda donde la conciencia apenas representa una pequeña porción visible. Lo comparaba con un iceberg, lo que se ve en la superficie es solo una mínima parte de lo que realmente somos. Bajo el agua, oculto a la vista, permanece el inconsciente, ese territorio misterioso donde habitan nuestros verdaderos impulsos, deseos no reconocidos, traumas no resueltos, símbolos universales y arquetipos que nos guían sin que seamos del todo conscientes. Entender esto no es un lujo intelectual. Es una necesidad vital. Porque solo cuando te sumerges en ese océano interno, cuando te atreves a bucear en lo no dicho y en lo no pensado, puedes comenzar a comprenderte de verdad. Y esa comprensión, profunda, radical y transformadora, es el punto de partida de una nueva forma de vivir. Ese mundo invisible, tan vasto como desconocido, es donde habita todo aquello que alguna vez fue demasiado doloroso para ser sentido, demasiado incómodo para ser nombrado. Es un territorio subterráneo donde se guardan las memorias que la mente olvidó pero el cuerpo aún recuerda. Las heridas sin fecha exacta, las emociones silenciadas, los miedos heredados que se camuflan en la vida cotidiana. Ahí, en ese sótano del alma, germinan también nuestras proyecciones, esas imágenes distorsionadas que arrojamos sobre los demás, convencidos de que lo que vemos afuera es real, sin darnos cuenta de que es tan solo el eco de lo que se oculta dentro. Carl Jung, con la profundidad de quien ha explorado los abismos del ser, lo expresó con claridad luminosa. Aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Lo que negamos no desaparece. Al contrario, se convierte en el guión secreto que dirige nuestras decisiones, los vínculos que elegimos, los caminos que tomamos y los que nunca nos atrevemos a recorrer. Haz una pausa. Pregúntate, ¿cuántas veces el miedo se infiltró en tu vida disfrazado de prudencia, de lógica, de sentido común? No siempre grita. A menudo susurra. Se oculta detrás de una duda persistente. ¿Seré suficiente? Se disfraza de inseguridad cuando no confías en tu voz, cuando te saboteas antes de comenzar, cuando abandonas tus sueños porque el fracaso parece más real que la posibilidad de logro. El miedo también se oculta en el deseo de agradar, en ese impulso a minimizarte para no incomodar, a diluir tu esencia para que no te rechacen. Es silencioso, pero moldeador. Invisible, pero determinante. Jung no veía al miedo como una sombra a desterrar, sino como un mensajero del alma. Detrás de cada emoción que incomoda, hay una verdad no dicha que busca ser reconocida. Pero en lugar de escucharla, la mayoría prefiere el combate. Se repiten frases heredadas: no debería sentirme así, tengo que ser fuerte, esto no es tan grave, creyendo que negar el dolor lo hace desaparecer. No saben que, al hacerlo, solo alimentan la sombra. Porque lo que no se siente, se somatiza. Lo que no se nombra, se encarna.
Y lo que no se integra, se convierte en un obstáculo invisible que nos frena sin que sepamos por qué. Imagina ahora una tormenta desatada. El cielo se cubre de gris, el viento arrastra todo a su paso, la lluvia golpea con furia. ¿Qué sentido tendría enfrentarte a ella con las manos? ¿Tratar de detener el viento, cubrir el cielo, secar la lluvia? Sería inútil. Solo te agotarías. Porque las tormentas no se vencen con resistencia, se atraviesan con conciencia. Permaneciendo. Sintiéndolas. Confiando en que su furia no es eterna, y que al otro lado de la tormenta siempre hay un nuevo cielo. Así también son tus emociones. No son errores que debas corregir ni obstáculos que eliminar. Son llamadas internas. Avisos del alma. Señales que apuntan hacia una parte tuya que clama por atención. Pero sí, cada vez que esa señal aparece, la silencias con trabajo excesivo, distracciones vacías o relaciones sin profundidad, estás postergando el momento más importante de tu vida, el encuentro contigo mismo. Y cuanto más postergas ese encuentro, más se densifica el ruido interno. Lo no resuelto se acumula como polvo bajo la alfombra de la conciencia, hasta que un día ya no puedes caminar sin tropezar con tu propia sombra. Ahora imagina, por un instante, ¿qué pasaría si dejaras de luchar contra lo que sientes? Si, en lugar de reprimir tus emociones como si fueran enemigos, te detuvieras a escucharlas con la misma atención que se le presta a una verdad sagrada. ¿Qué cambiaría en tu vida si, en vez de evitar tu mundo interno como un terreno peligroso, te sentaras frente a él como quien se sienta ante un espejo que no miente, dispuesto a mirar más allá de lo aparente? Ahí comienza la auténtica libertad emocional, no en el dominio rígido de lo que sientes, sino en la comprensión amorosa de por qué lo sientes. En darte permiso para habitarte, sin filtros ni máscaras, en presencia total. Y si tan solo por un momento dejaras de huir, si soltaras el impulso de correr cada vez que algo te incomoda, si en lugar de anestesiar el alma con distracciones o exigencias externas, decidieras quedarte quieto, sintiendo, respirando, podrías comenzar a descubrir el verdadero lenguaje de tus emociones. Porque ninguna emoción llega sin razón. Ninguna aparece como castigo ni como accidente. Todas llevan consigo un mensaje codificado, una señal que apunta hacia regiones de tu ser que aún no han sido iluminadas. La tristeza, por ejemplo, esa lluvia silenciosa del alma, no viene a debilitarte. Viene a ablandar aquello que se había endurecido por dentro. Es una visita noble, aunque incómoda, que muchas veces anuncia que algo ha llegado a su fin, una etapa, un vínculo, una ilusión que ya no puede sostenerse. Llorar no es un acto de fragilidad, sino de sabiduría. Llorar es regar con verdad aquello que necesita transformarse. Es reconocer que algo dentro de ti ha muerto para que algo más pueda nacer. El miedo, tan mal interpretado, tampoco viene a encadenarte. Aunque a veces te paralice, su intención no es el castigo, sino el despertar. El miedo suele señalar las heridas primigenias, las voces que aprendiste sin saberlo, que te susurraron que no era suficiente, que amar era peligroso, que fracasar era imperdonable. Pero esas voces no son tuyas. Son ecos. Son relatos antiguos que puedes mirar a los ojos y desarmar, si te atreves a cuestionarlos. Porque lo que llamamos miedo, muchas veces, es simplemente una puerta que aún no hemos abierto. Y la ira, esa emoción temida, negada, mal comprendida, no es una amenaza. Es una alarma encendida cuando cruzas el umbral del olvido de ti mismo. Es la voz que clama cuando has dicho sí queriendo decir no. Es el fuego que arde cuando tu autenticidad ha sido sepultada bajo la necesidad de agradar. No confundas rabia con destrucción. La verdadera ira, esa que nace del alma, no destruye, ilumina los límites, enciende el valor, reclama lo que ha sido silenciado. Cada emoción es una maestra con su propia lengua. Pero si las callas, si las juzgas, si las niegas, te conviertes en un exiliado de tu propio ser. Cuando comienzas a mirar tus emociones no como obstáculos, sino como aliadas, algo profundo se reorganiza en tu interior. Ya no vives para controlar lo que ocurre afuera, no te desgastas intentando moldear el mundo externo para que se ajuste a tus deseos o temores. En su lugar, empiezas a afinar la forma en que percibes, a descubrir que el verdadero cambio no sucede allá afuera, sino en tu modo de interpretar lo que ves. Entonces, lo que antes parecía caos, se convierte en un mapa.
Lo que antes dolía sin explicación, se transforma en señal. Ya no reaccionas a ciegas, respondes con conciencia. Porque entiendes que tus emociones no vienen a sabotearte, sino a revelarte. Son faros encendidos en medio de la tormenta, guías silenciosas que te orientan hacia ti. Ahora haz una pausa y recuerda una escena concreta. Una discusión con alguien que amas. Una palabra hiriente en el momento menos esperado. Una situación que te expuso, que te hizo sentir pequeño, juzgado, invisible. ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Con rabia, con silencio, con palabras que luego te pesan? ¿Con el impulso de defenderte antes de comprender? Y si, por un instante, en lugar de responder automáticamente, decidieras observar, si respiraras profundo y te alejaras mentalmente, como quien se sienta en la última fila de un teatro y contempla la escena sin ser parte del drama, podrías preguntarte con honestidad, ¿quién en mí está reaccionando? ¿Es el adulto que soy hoy o el niño que aún guarda miedo al rechazo? ¿Es mi ser presente o una herida antigua que no ha sido escuchada? Esa sola pregunta puede abrir puertas que llevaban años cerradas. Porque el conflicto no siempre está en el otro. Muchas veces, el otro es solo el espejo que toca lo que tú aún no has sanado. Y cuando entiendes esto, no desde la teoría, sino desde la experiencia interna, descubres una verdad poderosa. No necesitas controlar al otro para sentirte en paz. Solo necesitas comprender lo que en ti aún busca consuelo. Carl Jung hablaba del observador silencioso como una instancia sagrada dentro de cada alma. Un núcleo sereno, inmutable, que permanece intacto incluso cuando todo alrededor se derrumba. Es esa parte de ti que puede ver sin reaccionar, sentir sin perderse, comprender sin justificar. Conectarte con ese espacio es como entrar en un santuario interior. Ahí no hay juicio, solo presencia. Y desde esa presencia puedes mirar tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Cada vez que algo te saca de tu centro, no es un castigo, es una brújula. Es una llamada que te dice, aquí hay algo que aún no ha sido abrazado. Y en lugar de culpar al mundo, puedes agradecer la señal. Porque ahí comienza la verdadera transformación, cuando eliges ver cada sacudida no como una amenaza, sino como una oportunidad de regresar a ti. Nada ni nadie tiene el poder de romperte, salvo que tú les entregues ese poder. Y cuando dejas de entregarlo, cuando lo recuperas y lo sostienes con firmeza, descubres una paz que ya no depende de lo externo. Una serenidad que no se tambalea con las circunstancias. Una fortaleza que nace del conocimiento profundo de ti mismo. Y entonces, algo extraordinario ocurre. El mundo que antes parecía hostil, se vuelve espejo de tu claridad. Las relaciones cambian. Las decisiones fluyen. Y tú te conviertes en el eje firme que ya no gira en torno al caos, sino que habita su propio centro con integridad. Porque cuando tú cambias, el mundo entero cambia contigo. Las tormentas dejan de parecer amenazas cuando dejas de verlas como castigos y comienzas a reconocerlas como despertares. No vienen a destruirte, sino a remover lo que estaba dormido, a quebrar lo que ya no te sostiene, a mostrarte con crudeza lo que aún necesita ser mirado. Cada emoción intensa, cada momento de oscuridad que antes evitabas, ahora se revela como una puerta secreta hacia ti mismo. Y atraviesas esa puerta no con miedo, sino con presencia. Porque ya has comprendido que la verdadera calma no se alcanza escondiéndose de la tempestad, sino caminando por su centro con los ojos abiertos. Cuando te atreves a observar tus pensamientos más repetidos, aquellos que susurran que no eres suficiente, que no estás listo, que no mereces, algo dentro de ti se estremece. Porque descubres que no son tuyos. No nacieron contigo. Fueron sembrados en la fragilidad de tu infancia, instalados por voces que quizás amabas, pero que también cargaban sus propias heridas. Te los tragaste como verdades sagradas, sin darte cuenta de que eran solo creencias prestadas, fragmentos del dolor de otros que tú adoptaste como si fueran el mapa de tu identidad. Pero ahora sabes que no tienes la obligación de seguir repitiendo ese guión. No estás condenado a habitar un personaje escrito por el pasado. Puedes, en este preciso instante, con la fuerza silenciosa de quien despierta, comenzar a narrarte de nuevo. Imagina por un momento que en vez de repetir internamente tus carencias, eliges afirmar tu fuerza. Que reconoces que siempre ha estado ahí, esperando ser nombrada. Que comprendes que no era incapacidad,
sino una historia heredada. Y que tienes el poder, sí, el poder real, de escribir otra. Carl Jung expresó una verdad que transforma toda visión de realidad. El inconsciente no distingue entre lo externo y lo imaginado. Aquello que alimentas en tu mundo interno, tus pensamientos, tus creencias, tus imágenes mentales, se convierte en tu verdad subjetiva. Y esa verdad, inevitablemente, colorea el mundo que habitas. Si lo que predomina en tu psique es el miedo, la autocrítica o la inseguridad, todo lo que te rodea resonará con ese mismo eco. Pero si decides sembrar pensamientos que te fortalezcan, aunque al principio parezcan ajenos o ingenuos, estarás creando nuevos surcos por donde podrá brotar una realidad distinta. Llevemos esto al plano concreto. Imagina a una persona que ha vivido con la sensación constante de no ser digna de amor. Tal vez desde la infancia aprendió, sin palabras, que debía sacrificarse para ser vista, que complacer, adaptarse o callar era el precio para no ser abandonada. Esa creencia se convirtió en su sistema operativo. Y ahora, adulta, vive prisionera de esa programación silenciosa, esforzándose incansablemente para agradar, temiendo decepcionar, sintiendo que debe ganarse incluso el afecto más básico. Pero ¿qué pasaría si esa persona se detuviera? Si empezara a cuestionar ese mandato interior. Si un día, frente al espejo, decidiera hablarse con la ternura que siempre buscó afuera. Si comprendiera que su valor no está en cuanto da, sino en quién es. Que no necesita reducirse para ser querida. Que no necesita cargarse de máscaras para ser aceptada. Ese despertar, aunque íntimo e invisible, es revolucionario. Porque el mundo que ves, ese que parece tan sólido, tan ajeno, tan inmodificable, es, en gran parte, el reflejo de lo que llevas dentro. Y cuando esta persona empieza a mirar sus fracasos como pasos inevitables del viaje, como esculpidores de carácter, algo cambia. Ya no se castiga por tropezar, porque sabe que cada intento le otorga más profundidad. Ya no teme perder, porque ha comprendido que incluso en las pérdidas hay ganancia. Jung decía que la vida no te sucede, sino que fluye a través de ti. Cuando interiorizas eso, dejas de resistir lo que no entiendes y empiezas a transformarlo desde adentro. Porque la verdadera evolución no se mide en trofeos ni en aplausos, sino en la alquimia invisible que ocurre dentro de ti cada vez que te caes y eliges levantarte con más verdad. El crecimiento real no tiene forma externa, pero lo cambia todo desde la raíz. Lo que muchas personas no alcanzan a ver es que cada pensamiento que habita en su mente es una semilla. Y cada semilla da fruto según lo que se le ofrece: atención, repetición, emoción. Si cada día riegas la semilla de la duda, del miedo o del resentimiento, no puedes esperar cosechar paz. Estarás rodeado de un bosque espeso de inseguridad, donde cada paso será incierto y cada sombra parecerá una amenaza. Pero si eliges, con intención y constancia, sembrar pensamientos de confianza, de merecimiento, de serenidad, tu paisaje cambia. No de un día para otro, pero sí inevitablemente. Porque no es solo una metáfora, es una ley interna. Lo que alimentas en tu mente se convierte en el suelo donde caminas. Y eso transforma tu forma de mirar, de hablar, de vincularte, de vivir. La próxima vez que un pensamiento limitante cruce tu mente, no lo tomes como un huésped sagrado. No le des el asiento principal en la mesa de tu conciencia. Haz una pausa. Respira. Míralo con distancia, como quien observa una nube solitaria deslizándose por el cielo. Pregúntate con honestidad radical, ¿de dónde viene realmente esta voz? ¿Es mía, o es el eco antiguo de alguien que una vez me hizo dudar de mí? ¿Nació de mi esencia o fue sembrada por el miedo, la vergüenza o la mirada de otro? Cuando te haces estas preguntas, algo dentro de ti empieza a disolverse, la ilusión de que todo lo que piensas es verdad. Porque no lo es. Los pensamientos no son decretos. Son impulsos, memorias, reflejos condicionados. Y solo tienen el poder que tú, inconscientemente, les concedes. Pero cuando los cuestionas, cuando los pones bajo la luz de tu conciencia, comienzan a perder fuerza. Es como si estuvieras cortando los hilos invisibles que te han mantenido atrapado durante tanto tiempo. Entonces descubres algo esencial. No necesitas que el mundo cambie para empezar a sentirte libre. No necesitas que todo sea perfecto para experimentar paz. Solo necesitas cambiar tu manera de interpretar.
de mirar, de estar contigo mismo. Porque la forma en que ves el mundo, crea el mundo que experimentas. Si caminas creyendo que la vida es una sucesión interminable de pérdidas, errores y obstáculos, tu mirada filtrará cada experiencia para confirmar esa creencia. Pero si eliges verla como un terreno fértil de evolución, como una danza de pruebas que vienen a revelar tu fuerza más profunda, todo cambia. No afuera, adentro. Carl Jung lo expresó con una claridad inquietante: lo que resistes, persiste. Y esa resistencia no se limita al dolor o a la emoción. También se manifiesta en las ideas fijas que sostienes sin darte cuenta, en los pensamientos que repites como oraciones sin fe. Cuanto más luchas contra lo que es, más te estancas en ello. Pero si aprendes a soltar, a fluir, a leer entre líneas lo que la vida intenta mostrarte, el conflicto se desvanece. No porque desaparezca, sino porque tú ya no lo alimentas. Imagina el poder de vivir así, sin miedo al fracaso, porque has comprendido que no es el final, sino el maestro. Sin miedo al juicio, porque ya no necesitas que otros definan tu valor. Sin miedo al futuro, porque confías en la sabiduría que has cultivado en cada paso, incluso en los más inciertos. Esa es la verdadera libertad, la que no depende de los giros del destino, sino de una mente que has aprendido a mirar con compasión y de un alma que ha vuelto a casa. No se trata de volverte perfecto. Se trata de volverte íntimo contigo. De elegir, cada día, pensar con más amor, actuar con más conciencia y vivir desde un centro que ya no tambalea con cada tormenta. Y cuando finalmente rompes las cadenas invisibles que tu propia mente había tejido, descubres una verdad liberadora: nadie podrá jamás volver a encerrarte. Porque has encontrado ese refugio eterno, la paz tan ansiada, que no reside en el silencio del mundo exterior, sino en la serenidad profunda que nace desde tu interior. Esa paz te ha esperado siempre, paciente, aguardando el instante en que te atrevieras a mirarte con la mezcla justa de compasión y valentía. Cuando evitamos enfrentar nuestra sombra, ella encuentra caminos oscuros para hacerse escuchar. Se disfraza de ansiedad sin razón aparente, de discusiones cíclicas que parecen no tener fin, de decisiones que te llevan una y otra vez hacia el mismo precipicio. Pero en el momento en que decides encarar esa parte oculta, ese rincón que escondías bajo capas de miedo y negación, descubres que no era un monstruo, sino una herida. Una parte de ti que solo pedía ser vista, comprendida y abrazada. Detente a pensar en ese miedo que has cargado por años. Quizás sea el miedo a no ser suficiente, a fracasar, a que si alguien llega a conocerte de verdad, se aleje. Tal vez el temor a no estar a la altura, a ser rechazado o a perder el amor. Ese miedo no es una sentencia, es una puerta. Y solo cruzándola puedes encontrar al ser auténtico que habita más allá de tus heridas. Comprendes que el dolor que sientes no nace únicamente de lo que sucedió, sino de la historia que te has contado una y otra vez. La traición, la injusticia, el abandono, sí, fueron reales. Pero el sufrimiento que persiste es el que alimentas resistiéndote a soltar. Y justo en ese momento, cuando decides mirar con nuevos ojos, ocurre la magia: el resentimiento comienza a desvanecerse. No porque lo justifiques, sino porque ya no te sirve de escudo para protegerte. Carl Jung nos legó esta certeza profunda: todo lo que no hacemos consciente se manifiesta como destino. Si no reconoces tu dolor, si rehúsas abrazar tu miedo y comprender tu ira, seguirás atrapado en ciclos que reflejan ese inconsciente no resuelto. No es la vida la que te castiga, sino tu sombra que clama por atención. Por eso, cada emoción que habita en ti es una invitación a volver a casa, a mirarte con sinceridad, a aceptar que sentir no es un acto de debilidad, sino de valor inmenso. Valor para enfrentarte a aquello que otros temen mirar, y así liberar la fuerza que siempre estuvo dormida dentro de ti. Ahora, imagina por un instante lo que sucedería si comenzaras a relacionarte contigo mismo desde ese espacio de conciencia renovada. Si en lugar de exigirte una perfección inalcanzable, te ofrecieras comprensión. Si cuando tropiezas y fallas, en vez de sumergirte en el juicio, decidieras aprender con paciencia y ternura. Si el miedo, en lugar de esconderlo o negarlo, lo abrazaras como a ese niño interior que solo anhela ser escuchado y acogido. La verdadera transformación no sucede al intentar cambiar el mundo exterior. Sucede cuando eliges cambiar la manera en la que te hablas,
la forma en la que interpretas tu historia y la forma en que respondes a lo que sientes. Ese cambio silencioso y profundo tiene el poder de revolucionar tu vida entera. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo basta con que te permitas mirar hacia adentro con honestidad. Porque el simple acto de observarte sin juicio, con curiosidad y amor, es ya un acto sanador. Es el primer paso hacia una nueva forma de ser. Desde ese momento, todo comienza a cambiar. Tus relaciones se vuelven más auténticas, porque ya no necesitas máscaras ni roles impuestos. Tus decisiones ganan coherencia, porque ya no están dictadas por el miedo o la inseguridad. Tu camino se torna más claro, pues en lugar de correr para escapar de ti, empiezas a caminar a tu lado, como el aliado que siempre debiste ser. Y entonces, sucede algo milagroso, ya no eres rehén de tu pasado ni prisionero de tus emociones. Te conviertes en un ser consciente, despierto y en proceso de integración. Eres tú, en toda tu complejidad, sin fragmentarte entre lo que aceptas y lo que escondes. Ahí, en esa aceptación radical, empieza la verdadera libertad. Porque la identidad que creía sólida, construida con retazos de experiencias no procesadas, heridas antiguas abiertas bajo la superficie, disfrazadas muchas veces de fortaleza o indiferencia, comienza a revelar su verdad. Detrás de cada pensamiento doloroso, detrás de cada emoción aparentemente incontrolable, hay una voz esperando ser escuchada. No para condenarte ni castigarte, sino para liberarte. Y aquí está la revelación más profunda. No estás condenado a ser esa versión de ti que aprendió a sobrevivir silenciando lo que sentía. Hoy puedes elegir, aquí y ahora, convertirte en alguien que ya no se define por el dolor, sino por la capacidad infinita de transformarlo. Carl Jung nos enseñó que la verdadera iluminación no surge al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Eso es exactamente lo que haces cuando te atreves a mirar de frente aquello que por tanto tiempo evitaste. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides regalar un like al video y suscribirte para no perder el contenido que te acompañará en este viaje de transformación. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y si algo en estas palabras resuena con tu alma, me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos cómo has empezado a mirar tu oscuridad, porque en esa apertura colectiva es donde crecemos juntos. Imagina ese cansancio emocional no como un enemigo, sino como una señal urgente. Un llamado de tu alma para que regreses a ti mismo. Porque cada vez que pospones tu sanación, tu cuerpo lo siente, tu mente lo repite y tu corazón lo recuerda. Pero cuando decides romper ese ciclo, todo empieza a alinearse, no porque el mundo cambie de manera mágica, sino porque tú has cambiado desde adentro. Ya no buscas la aprobación externa para sentirte valioso, porque has empezado a aprobarte a ti mismo. Ya no evitas el error para sentir dignidad, porque entiendes que incluso tus caídas te han traído hasta este instante. Ya no ocultas tus emociones para parecer fuerte, porque sabes que la verdadera fortaleza reside en la vulnerabilidad. Y un día, sin darte cuenta, despiertas transformado. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que has cultivado en tu interior, resiliencia, amor propio y una autoconciencia profunda. Así se vive con el alma despierta. Así se atraviesa el mundo desde el centro. Así se transforma una vida. Cuando dejas de vivir en piloto automático y empiezas a observarte con una honestidad brutal, todo en tu mundo comienza a transformarse. Ya no reaccionas desde la herida ni desde ese impulso ciego que tantas veces te llevó a repetir los mismos patrones. Ahora, cada emoción que antes te desbordaba se convierte en un espejo sagrado que te revela lo que aún necesita ser sanado. Ya no eres una marioneta del pasado, atrapado en ciclos invisibles que no comprendías, te conviertes en un buscador consciente de tu verdad interior. Las palabras que antes te herían pierden su peso, porque has aprendido a escucharte primero a ti mismo, antes que al ruido del mundo exterior. Has comprendido que no es el gesto del otro lo que te afecta, sino la historia que tú mismo tejiste alrededor de ese gesto. Y ese es un hallazgo poderoso. Dentro de ti reside el poder de reescribir el significado de cada experiencia. Porque no es el mundo quien te hiere con lo que es, sino el significado que tiene para ti, la chispa que enciende las profundidades de tu historia personal. Y ese significado oculto,
esa narrativa secreta, si puedes transformarla. Imagina una vida donde cada conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en un llamado. Una existencia en la que las emociones intensas no son enemigos a silenciar, sino señales divinas que te guían hacia un conocimiento más profundo de ti mismo. Una vida donde, en lugar de buscar culpables afuera, decides mirar hacia adentro con valentía, asumiendo tu parte con responsabilidad y compasión. Porque justo en ese punto, donde podrías culpar al otro y eliges comprenderte a ti, nace la verdadera transformación. Esa es la alquimia del alma, convertir el dolor en conciencia. Y entonces, como si algo invisible se reorganizara en tu interior, te vuelves más sereno, más consciente, más compasivo contigo mismo y, por extensión, con los demás. Ya no gritas, expresas. Ya no huyes, habitas. Ya no reaccionas desde la carencia, eliges desde la plenitud. Ya no necesitas controlar todo para sentirte seguro, porque confías en tu capacidad para atravesar cualquier tormenta que la vida presente. Estás presente, entero, viviendo desde un centro que no depende del caos exterior para mantenerse firme. Eso es madurez emocional. Eso es verdadera libertad. No es algo que se compra ni se encuentra fuera, sino una conquista interna, que se obtiene cuando te atreves a mirar en lo más profundo de tu ser y abrazar todo lo que hay ahí, incluso aquello que juraste ocultar para siempre. Este fragmento refleja con fuerza la transición esencial que todo ser humano puede emprender, dejar de ser víctima de las circunstancias para convertirse en un ser consciente y empoderado. En el corazón de esta transformación está la comprensión de que la realidad externa carece de poder sobre nosotros, a menos que se lo otorguemos. Carl Jung lo expresaba con una claridad contundente: hasta que no hagas consciente lo que gobierna tu vida, seguirás llamándolo destino. Así, el verdadero proceso es hacer consciente el inconsciente, transformando cada reacción, cada emoción, en una oportunidad para el autoconocimiento y la automaestría. Cuando te enfrentas a una herida, sea sentirte ignorado, atacado o rechazado, el desafío es abandonar la mirada que señala al otro como enemigo. En lugar de quedarte atrapado en la narrativa de la injusticia, es necesario preguntarte: ¿qué parte de mí ha creado esta experiencia? Esta pregunta abre la puerta a una comprensión profunda. El sufrimiento no nace del otro, sino de cómo interpretamos y respondemos a los eventos. De este modo, el dolor deja de ser una prisión para convertirse en una lección que fortalece y recupera tu poder personal. Es un recordatorio vital de que la paz no se encuentra fuera, sino que es un cultivo interno. La verdadera libertad nace de la responsabilidad emocional sobre nuestras reacciones, un proceso que Jung describe como la salida de la sombra y el abrazo consciente de la totalidad del ser. Este mensaje profundiza en un aspecto clave del camino transformador: las creencias limitantes que, cuando no son cuestionadas, se convierten en prisiones invisibles de nuestra identidad. Las frases que repetimos a lo largo de la vida: soy demasiado sensible, no puedo controlar mis emociones, se convierten en narrativas absolutas, como cadenas que nos atan sin que nos demos cuenta. Jung nos advierte que lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Si continuamos identificándonos con esas historias, seguiremos atrapados en patrones que repiten un ciclo interminable, alejándonos de nuestra verdadera esencia. Lo verdaderamente poderoso en este proceso es que, al cuestionar esas creencias arraigadas, aquellas voces internas que repiten soy demasiado emocional o no soy suficiente, comenzamos a desmantelar esa identidad falsa que nos ha encadenado. No se trata solo de repetir afirmaciones positivas y más, sino de un acto profundo de introspección que permite integrar nuevas experiencias que desafían y reemplazan la antigua narrativa que nos definía. El trabajo de integración, como señalaba Jung, es hacer consciente lo inconsciente, aceptar esas partes de nosotros mismos que alguna vez rechazamos o reprimimos. En lugar de huir, aprendemos a abrazarlas como fragmentos esenciales de nuestra historia, sin permitir que nos limiten ni definan. Esto queda claro en el ejemplo de las palabras hirientes. La verdadera liberación sucede cuando comprendemos que las palabras en sí carecen de poder real y que el poder reside en la elección de nuestra reacción. Cuando dejamos de responder impulsivamente, estamos tomando el control genuino de nuestra vida, desafiando esos patrones antiguos que nos tenían prisioneros de nuestro propio inconsciente. Este fragmento nos lleva un paso más allá al revelar que el impacto real de las palabras y las situaciones depende del significado que les asignamos.
Jung nos recordaba que la auténtica libertad surge cuando nos distanciamos de la identificación con cada pensamiento o emoción pasajera. Ese distanciamiento es clave en el camino de la autotransformación, permitir que las emociones fluyan sin que nos definan ni dominen. La esencia de esta libertad no consiste en reprimir lo que sentimos ni en construir una coraza que nos haga inmunes, sino en desarrollar flexibilidad emocional, la capacidad de sentir plenamente sin que ninguna emoción o palabra externa nos controle. Esa resiliencia no niega lo que experimentamos, sino que transforma radicalmente nuestra manera de relacionarnos con ello. Si alguien te dice nunca vas a lograrlo, esas palabras solo tienen efecto si dentro de ti aún existe una sombra de duda. Pero cuando la autoconfianza ha florecido, esas voces se diluyen como un simple ruido de fondo, incapaces de dejar marca. El ejemplo de quienes intentan aprovecharse de ti revela un aspecto fundamental del proceso de autorrespeto y establecimiento de límites. La verdadera transformación no ocurre cambiando a los demás, sino cambiando tu relación contigo mismo. Preguntarte honestamente dónde no estoy estableciendo límites, o por qué me cuesta decir que no, es el primer paso para descubrir que el poder real nace desde el interior. Poner límites no desde la rabia o el miedo, sino desde el amor propio, es una práctica que transforma profundamente la dinámica de tus relaciones. Cuando te respetas, las personas a tu alrededor comienzan a respetarte también, porque tu energía comunica firmeza sin rigidez, fuerza sin agresividad. Este tipo de poder no se trata de construir una armadura emocional, sino de cultivar la flexibilidad y la paz interior que te permiten navegar las tormentas de la vida sin perder tu centro. En ese equilibrio, permanece sereno, consciente, sin que nada externo pueda definir tu estado interno. Profundizando en esta idea, la verdadera paz y estabilidad emocional surgen cuando dejas de ceder por miedo a perder a los demás y decides priorizar tu propia paz. Muchas personas esperan que el mundo o los otros cambien para sentirse bien, pero la auténtica transformación sucede cuando cambias desde adentro, y ese cambio irradia hacia afuera, modificando la vibración de tu entorno. La metáfora de la radio es un ejemplo perfecto. Al sintonizar tu frecuencia interna, dejas de atraer patrones de miedo, inseguridad o frustración y comienzas a resonar con experiencias que reflejan tu nueva energía. Lo que antes parecía inalcanzable, tranquilidad, confianza, claridad, se vuelve tu estado natural, como una antena afinada que capta señales armoniosas. Imagina cómo sería tu vida si nada ni nadie pudiera sacarte de ese centro. Ante cada desafío, mantienes la calma, observas sin reaccionar impulsivamente y permites que las emociones fluyan sin identificarte con ellas. Como Jung enseñaba, la paz interior no es la ausencia de lo externo, sino la transformación de tu relación con lo que sucede afuera. Ahí reside el verdadero poder, la capacidad de permanecer firme, estable y consciente, sin que las circunstancias externas te arrastren. El cambio auténtico se manifiesta cuando dejas de buscar la aprobación externa y decides que tu paz interior tiene más valor que el deseo de agradar a los demás. Mientras muchos esperan que el mundo cambie para sentirse plenos, la verdadera transformación inicia desde el interior. Cuando tú evolucionas, el mundo responde a esa nueva frecuencia que emanas. Es como sintonizar una radio. Al abandonar la vibración del miedo o la inseguridad, comienzas a atraer experiencias que resuenan con tu energía renovada. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras mantenerte firme, inquebrantable, sin importar las tormentas que sucedan a tu alrededor. Si ante cada desafío pudieras observar con serenidad, sin permitir que te derrumbe. Cada emoción, en vez de dominarte, se convierte en una ola pasajera que toca tu orilla y luego se retira, mientras tú permaneces estable en el centro de tu ser. Eso es encontrar la verdadera paz interior, un estado que no depende de circunstancias externas para sentirse completo. Este camino hacia la paz y la autenticidad es un reflejo vivo de los principios profundos que Carl Jung enseñó. La paz que imaginas no es un ideal utópico, sino una realidad tangible que se revela cuando te comprometes a dejar de ceder tu poder ante las influencias externas y comienzas a edificar una fortaleza interna. Ese proceso, que Jung llamó individuación, es un viaje hacia la autenticidad, hacia la liberación de las cadenas invisibles que desde la infancia han condicionado tu existencia. La verdadera transformación ocurre cuando decides no permitir que las circunstancias ni las personas te arrastren fuera de tu centro. Entonces, el mundo ya no se siente como un territorio hostil, y las situaciones que antes te generaban angustia pierden su fuerza sobre ti. No es el mundo el que cambia, sino tú.
El poder que antes parecía estar en manos del exterior, ahora habita en tu interior, integrado y consciente. La clave fundamental reside en priorizar tu bienestar sin sentir culpa, permitiendo que todo lo que te rodea se ordene y armonice con la nueva perspectiva que decides cultivar. Esto demanda la valentía de escuchar tu voz interior en un mundo que constantemente intenta dictar quién deberías ser y qué deberías hacer. ¿Cuántas veces has silenciado tus verdaderos deseos? ¿Cuántas has reprimido emociones por temor al juicio ajeno, o actuado solo para encajar en moldes que no te pertenecen? Cada vez que lo haces, sin notarlo, renuncias a tu paz interna y otorgas más poder a las fuerzas externas. Carl Jung nos enseñó que el verdadero conflicto no está en la inevitable influencia del mundo, sino en cómo tú, al desconectarte de tu esencia, permites que las voces externas definan tu existencia. La verdadera liberación surge en el instante en que decides regresar a ti mismo, a tu verdad más profunda, y desde allí edificar una paz inquebrantable que nada ni nadie podrá arrebatarte. En este proceso, la práctica del silencio interno se revela como una herramienta esencial para desconectar del ruido y las expectativas ajenas, y encontrar ese espacio sagrado donde reside la calma que tanto anhelamos. Jung comprendía que nuestra mente está constantemente invadida por una conversación interna que rara vez cuestionamos. Sin embargo, al regalarte momentos de quietud diaria, libres de distracciones y sin la presión de hacer o lograr, comienzas a conectar con tu ser más auténtico. En ese silencio, emergen la claridad y la intuición, aparecen las verdades que habías enterrado y la certeza de aquello que necesitas transformar. El ejemplo de aquel comentario hiriente cobra sentido en esta nueva luz. Al practicar el silencio interno, aprendes a manejar esas situaciones con una serenidad que antes parecía inalcanzable. En lugar de reaccionar desde el impulso, te permites un respiro, una pausa que te lleva a preguntarte si realmente vale la pena tomar esas palabras como una verdad personal, o si, en realidad, esas palabras revelan más sobre quien las pronuncia que sobre ti. Este cambio de mirada abre la puerta al desapego, no como indiferencia, sino como un reconocimiento profundo de que lo que otros dicen o hacen no tiene poder sobre tu paz interior. Lo que realmente asombra en este viaje de autoconocimiento es descubrir que la verdadera fuerza nace al observar sin apresurarnos a reaccionar. Aquellas circunstancias que antes nos parecían insoportables se vuelven ligeras, casi etéreas, pues dejamos de otorgarles el poder de perturbar nuestra calma. Las personas que alguna vez activaron tempestades en nuestro interior pierden su influencia, y en su lugar surge una paz delicada, una armonía que nos sostiene incluso en medio de la tormenta. No es una transformación súbita, sino un retorno constante a ese estado de testigo, donde las emociones son olas pasajeras y no cadenas que nos atan. Comprender que no debemos borrar el dolor o la tristeza, esas emociones que forman parte del tejido vivo de nuestra alma, es vital. Más bien, se trata de aprender a navegar entre ellas sin quedar atrapados en su corriente. Como el mar que respira en ciclos, las emociones llegan con intensidad, para luego retirarse y dejar espacio a la quietud. Esta conciencia profunda de su naturaleza efímera nos dota de una fortaleza interior, una serenidad que no depende de los vaivenes del mundo, sino de un centro sólido e inquebrantable. Este acto de permitir que lo que sentimos fluya sin resistencia, sin juicios ni intentos de controlar, nos abre la puerta a recuperar la soberanía sobre nuestra vida. Porque cuando entendemos que las emociones son huéspedes temporales, su poder sobre nosotros se desvanece. Ya no son amos, sino simples visitantes en el vasto paisaje de nuestro ser. La paz verdadera no es un regalo que llega desde afuera, ni una recompensa condicionada a circunstancias externas. Es la obra maestra que construimos día a día en el silencio profundo, en la elección valiente de sostenernos firmes en medio del caos. Ahí reside el poder genuino, la capacidad de elegir, sin titubeos, que ninguna tormenta, ninguna palabra, ninguna sombra, podrá jamás arrebatar la calma que hemos cultivado con amor y coraje en lo más profundo de nuestro ser. Liberarse comienza con un acto de valentía interior, cuestionar esa creencia arraigada de que la vida simplemente te sucede, como si fueras una hoja arrastrada por el viento. Desafiar la idea de que tus emociones son fuerzas indomables, y que el mundo exterior tiene la llave para abrir o cerrar la puerta de tu bienestar. Si alguna vez has dejado que la voz ajena dicte quién eres, o que las sombras del pasado nublen el reflejo que ves en el espejo, es momento de romper esas cadenas invisibles. El sufrimiento, aunque se haya instalado como una vieja costumbre, no tiene que seguir siendo tu compañero de viaje.
Puedes comenzar a habitar un espacio donde la validación externa pierde su poder y donde el miedo al juicio se desvanece, porque entiendes que tu esencia no depende de ojos ajenos. Imagina por un instante un mundo donde las críticas mordaces, los rechazos hirientes y las tormentas emocionales ya no poseen la fuerza para alterar tu equilibrio. Visualiza esas palabras cargadas de negatividad desvaneciéndose en el aire, como si fueran hojas secas llevadas por la brisa, y los obstáculos del camino dejando de marcarte con cicatrices profundas. La verdad oculta tras este poder liberador es que el verdadero adversario no reside fuera de ti, sino en la manera en que has aprendido a responder al ruido del mundo. Cambiando esa respuesta, reescribes el relato de tu existencia y reclamas el timón de tu experiencia. Desde la infancia, nos moldean para ajustarnos, para complacer y evitar las olas del conflicto, silenciando poco a poco la voz que brota de nuestro interior. En ese afán por encajar en moldes ajenos, perdemos el control sobre nuestro propio camino, dejándonos arrastrar por expectativas que no nos pertenecen. Pero hay una revelación liberadora. No podemos evitar que el mundo nos desafíe ni impedir que las personas lancen sus juicios, pero sí podemos decidir el peso que esas palabras y acciones tendrán en nuestra alma. La auténtica libertad nace de elegir cómo interpretar cada vivencia y de soltar la necesidad de controlar el incontrolable alrededor. Confiar en la capacidad inherente que tienes para adaptarte y en la fortaleza que habita en tu interior es el acto sublime que te permite tomar las riendas con firmeza y serenidad. Imagina, entonces, que en lugar de buscar la aprobación de otros, eres capaz de mirar un comentario negativo y descubrir en él no un golpe, sino un espejo que revela la lucha interna del otro. El rechazo deja de ser una herida profunda para convertirse en una puerta abierta hacia caminos insospechados, llenos de posibilidades y crecimiento. Cuando dejas de temer a la inseguridad, al miedo o a la ansiedad, y en lugar de encararlos como grilletes que te inmovilizan, los reconoces como señales luminosas en el camino de tu crecimiento, comienzas a percibir cada desafío como una puerta que se abre para fortalecer esos rincones tuyos aún frágiles o desconocidos. Como bien apuntaba Jung, todo lo que nos irrita en otros puede llevarnos a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Si esa verdad resuena en ti, entonces cada sufrimiento, cada conflicto y cada dolor vivido no son más que umbrales hacia una expansión profunda de tu conciencia y autoconocimiento. Así, en lugar de ver las dificultades como muros infranqueables, las miras con otros ojos, son oportunidades disfrazadas, invitaciones para descubrir que creencias internas te aprisionan y que partes tuyas aún necesitan luz y fuerza. Ahí reside tu verdadero poder, en la capacidad de cambiar la mirada con la que enfrentas la vida y reclamar el control sobre tu destino. La pregunta que te desafía ahora es esta. ¿Estarás dispuesto a soltar ese relato antiguo que te presenta como víctima de circunstancias para comenzar a verte como el arquitecto y autor de tu propia historia? Mientras sigas interpretando el mundo desde la sombra del miedo, la frustración y la inseguridad, seguirás convocando experiencias que alimentan ese mismo guión. Pero si decides transformar tu relación con lo que te sucede, todo a tu alrededor comenzará a danzar al ritmo de esa nueva vibración. Las pruebas y dificultades no desaparecerán, esa es la certeza, pero su impacto ya no será igual. Las emociones intensas seguirán visitándote, pero ahora contarás con las herramientas para navegar su oleaje sin naufragar. Las palabras ajenas continuarán existiendo, pero perderán su capacidad de definir tu valor o tu estado interno. Porque la llave maestra está en comprender que, en el momento en que entiendes que nada ni nadie puede tocar tu paz sin tu consentimiento, es cuando realmente te haces libre. Y en ese instante, surge una pregunta que atraviesa el alma. ¿Qué te detiene para dar ese primer paso hacia la transformación? Todo lo que anhelas para renovar tu vida ya reside en lo más hondo de tu ser. Solo hace falta que decidas romper las cadenas del pasado, que reconozcas que la validación externa no es el cimiento de tu valor, y que la paz verdadera no se encuentra en controlar cada giro del destino, sino en abrazar las emociones sin permitir que te gobiernen. Este es el umbral donde se despliega la elección que puede cambiarlo todo, abandonar la sombra que el ayer proyecta y comenzar a tejer un porvenir anclado en la autoaceptación y el poder que nace desde adentro. El cambio real brota cuando eliges ser el artífice consciente de tu historia y no el espectador sometido a ella. Cuando comprendes que la fuerza para transformar tu existencia está alojada dentro de ti, el mundo entero se reconfigura. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve un paisaje accesible, una nueva realidad que despierta a cada gesto de respeto y amor que te brindas a ti mismo.
Entonces, el universo responde con esa misma frecuencia. Las miradas que antes te ignoraban ahora se posan con reconocimiento. Aquellos que solían menospreciar tu valor comienzan a contemplarte con otros ojos. Las relaciones que drenaban tu energía pierden terreno, porque al erigir los límites que marcan tu dignidad, solo quedan dos caminos para quienes te rodean: honrarlos o alejarse. Pero aquí, en el corazón de esta reflexión, yace una verdad profunda. ¿Cuántas veces has esperado que otro llene el vacío que solo tú puedes sanar? ¿Cuántas veces sentiste que sin esa persona tu mundo se desmoronaba, como si faltara una pieza vital en tu ser? Esta es la trampa más sutil y dolorosa que hemos aprendido a aceptar sin cuestionarla: creer que el amor, la seguridad y la validación llegarán desde fuera, cuando en realidad ese viaje comienza siempre desde el centro sagrado de nuestro propio interior. No se trata de renunciar al amor por los demás ni de evitar el contacto afectivo, sino de comprender que las conexiones más auténticas brotan cuando dos almas se encuentran en su totalidad, no en su carencia. Imagina una danza delicada. Si uno de los bailarines se aferra con desesperación al otro, el equilibrio se rompe y el movimiento se vuelve torpe. Pero cuando ambos avanzan con la fuerza y estabilidad que brotan desde su propio centro, el baile se convierte en un fluir armonioso e indestructible. Este es el verdadero significado del amor propio: no depender de la presencia ajena para llenar los vacíos internos, sino construir relaciones que reflejen la plenitud que ya has cultivado en tu interior. Cuando te reconoces completo, las relaciones se transforman en ese baile sublime, donde cada uno aporta su energía sin perder su centro. Desde esa fortaleza interna, el mundo responde con el mismo respeto y cariño que tú te ofreces. Así son las relaciones auténticas. Si entras en ellas con la expectativa de ser completado, la decepción será una sombra inevitable. Pero si te presentas con la certeza inquebrantable de que eres suficiente, la conexión se convierte en un terreno fértil para el crecimiento mutuo, no en una cárcel de dependencia. Piensa en aquellas relaciones que te marcaron por su dificultad. Quizá hubo dolor, desencuentros, frustración. Pero, ¿y si en lugar de verlas como derrotas, las percibieras como maestros silenciosos? ¿Qué sucedería si cada persona que cruzó tu camino fuera un espejo que te reveló aspectos profundos de ti mismo? Tal vez aquel que te hirió sin querer te enseñó a levantar límites firmes. Quizá quien partió sin explicación te mostró el valor de confiar en tu propia luz. Y quizás esa relación que parecía imposible solo existió para que comprendieras que el amor genuino nunca se basa en la lucha ni en la obsesión, sino en la paz serena que dos almas pueden compartir cuando caminan juntas desde su autenticidad. Jung nos recordaba que la vida no se trata de esquivar el dolor, sino de descubrir en él un propósito. Cada desafío, cada emoción intensa, es como una semilla enterrada bajo el caos aparente. Al principio parece romper todo a su alrededor, desordenando la tierra, pero si le brindas espacio y paciencia, esa semilla germina, florece y se convierte en una creación de belleza única. La verdadera pregunta no es si el sufrimiento aparecerá, sino cómo decides mirarlo. ¿Lo usas como excusa para rendirte o lo conviertes en el fuego que aviva tu fortaleza? La verdad más cruda y liberadora es esta: nadie llegará a salvarte. Nadie llenará por ti los vacíos que sientes ni curará tus heridas. Solo tú posees la llave para enfrentarlos, aprender de ellos y forjar desde lo profundo la fuerza necesaria para avanzar. Nadie más puede hacer ese trabajo interior por ti. Mientras no comprendas esto, seguirás buscando afuera lo que únicamente puedes hallar dentro. Y aquí yace la maravilla: no importa cuántas veces hayas caído, siempre tienes la posibilidad de recomenzar. Cada amanecer es un llamado sutil pero firme, recordándote que la noche queda atrás sin pedir perdón y que tú también puedes renacer con su luz. Ahora, te pregunto, ¿qué camino elegirás desde hoy? ¿Continuarás esperando que la vida cambie por sí sola o serás tú quien transforme la forma en que la percibes? Si alguna vez sentiste que te perdiste a ti mismo, que diste demasiado sin recibir igual, o que hay una parte de ti que aún clama por ser liberada, te invito a dejar en los comentarios una sola palabra que exprese cómo te sientes en este instante. Porque el primer paso para el cambio es reconocerlo, y tal vez al leer las palabras de otros, descubras que no caminas solo en esta senda. Todo sucede aquí y ahora, en la manera en que eliges vivir este instante. Porque, al fin y al cabo, la vida se resume en esa elección constante, cómo decides experimentar cada momento que te regala el presente. Hay quienes han descubierto esta verdad luego de tocar fondo,
tras atravesar el abismo oscuro donde parecía que no quedaba nada. Es en ese vacío profundo, cuando la noche parece interminable, que muchos hallan la revelación más luminosa. La luz nunca estuvo afuera, siempre estuvo latiendo en su propio interior. Imagina a alguien que ha sufrido una pérdida devastadora. Alguien que vio cómo su mundo se desmoronaba en apenas días. Quizás un negocio que cayó en ruinas, una traición inesperada de un ser querido, o una enfermedad que cambió radicalmente su existencia. La reacción natural, al principio, es resistirse con todas las fuerzas, preguntar sin cesar el porqué de lo ocurrido, buscar culpables afuera, culpar al destino o a uno mismo. Pero llega un instante donde el peso del sufrimiento es tan insoportable que la única salida es soltar. No un abandono pasivo ante la vida, sino una entrega profunda al hecho de liberar un control que nunca fue real. Es en ese acto de rendición donde sucede algo extraordinario. Muchos, tras años atrapados en la ansiedad, descubren que el verdadero secreto no fue dominar cada aspecto de su vida, sino confiar en la capacidad innata que tienen para adaptarse, para transformarse frente a cualquier tormenta. Aquellos que lo han perdido todo hallan en ese vacío la semilla de su reinvención más auténtica. Y quienes han sufrido traiciones o decepciones profundas entienden, finalmente, que el amor más genuino que pueden abrazar es el que nace de sí mismos. Carl Jung nos enseñó que abrazar nuestra sombra, aceptar esas partes ocultas y rechazadas de nuestro ser, es esencial para encontrar la integridad. Porque aquello que negamos en nuestro interior termina manifestándose como un espejo en el mundo que nos rodea. Imagina haber pasado años, quizá toda una vida, buscando la aprobación ajena, moldeándote para encajar en expectativas que nunca fueron auténticas. Y de repente, descubrir que esa búsqueda constante no te ha conducido a la paz ni a la plenitud que anhelabas. Porque la única aceptación verdadera y vital era la que debías darte a ti mismo desde siempre. En ese instante de despertar, algo se transforma. Ya no dependes de la mirada ajena para validar tu existencia, porque tú mismo te reconoces en tu esencia más profunda. Ya no requieres la aprobación del mundo exterior porque comprendiste que tu valor es inherente, inmune a las opiniones pasajeras. Es entonces cuando la libertad emerge de manera inesperada, casi milagrosa. Esta metamorfosis no sucede de golpe ni sin dolor, es una senda tejida con momentos de lucha y destellos reveladores que construyen un camino nuevo y genuino. Cada paso hacia el autoconocimiento, cada vez que eliges enfrentarte a tus sombras en lugar de huir, te acerca a tu versión más auténtica y poderosa. Y lo más sorprendente, al alcanzar esa claridad interna, el mundo cambia a tus ojos. Aquellas relaciones que te angustiaban, los problemas que parecían montañas infranqueables, se vuelven más livianos. No porque el mundo se haya transformado, sino porque tú has mutado. Ahora respondes desde la conciencia, desde la calma y la confianza, no desde el miedo o la inseguridad. Recuerda todas las veces que sentiste que te quedabas sin fuerzas, que la vida te empujaba hacia un abismo sin salida. Sin embargo, aquí estás. Caminas, persistes, vives. Has sobrevivido a cada prueba, a cada caída que en realidad fue un peldaño en tu crecimiento. Cada herida fue un maestro disfrazado y cada miedo conquistado una señal de la fortaleza que siempre residió en ti. Y la pregunta más poderosa que queda es esta: ¿qué harás con todo esto? Porque la vida no es solo un conjunto de ideas para comprender, sino un arte para practicar. Puedes seguir atrapado en los viejos patrones, esperando que el mundo cambie por ti, o puedes decidir ser el arquitecto de tu propia transformación. Si este mensaje ha tocado alguna fibra en ti, te invito a dejar un like y suscribirte para seguir explorando juntos este camino hacia una vida más consciente y auténtica. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. O tal vez hoy sea el día para dar ese primer paso, por pequeño que parezca, hacia una manera distinta de vivir. Y si eligieras confiar plenamente en ti, en tu fuerza interior capaz de superar cualquier obstáculo? ¿Y si, en vez de resistirte al presente, te entregaras por completo a él, descubriendo en cada instante una puerta abierta al crecimiento? Quizás la vida ha estado aguardando este despertar tuyo, y todo lo que has atravesado hasta ahora formaba parte de un diseño mayor, no para quebrarte, sino para revelar la versión más poderosa y genuina de ti mismo. Así que dime, ¿qué vas a decidir ahora? ¿Seguirás viendo la vida como algo que simplemente te ocurre, o empezarás a entenderla como el lienzo que tú mismo pintas?
¿Continuarás esperando que el mundo cambie o te atreverás a hacer el cambio desde dentro? La respuesta siempre ha estado contigo. No en un futuro ideal, ni cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora, en este mismo instante. Nos encontraremos en el próximo video, listos para seguir caminando juntos.